Gracias, mi hermano. Gracias por el tiempo y la verdad creo que estos tres capítulos que hemos visto anteriormente de alguna manera nos ha venido este, animando y motivando a lo que es la predicación del Evangelio, a no dejar de lado ese momento tan especial de ganar una alma para Cristo, ¿no? Eh, bueno, hoy día vamos a terminar con el capítulo 11 y después creo que ustedes continúan con los demás, pero mientras me permite, ¿puedo ya compartir pantalla o...? Sí, A sí, ver, Víctor, ya está. listo, listo. A ver, permíteme un momentito, acá está. ¿Lo ven ahí, la pantalla? Se ve perfecto. Ah, perfecto. Muy bien, hermanos. Empezamos entonces con el capítulo 11. Pero antes me gustaría empezar haciendo una pregunta a todos ustedes, ¿no? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios obra de una manera diferente a la que por ahí nosotros esperábamos? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios obra de una manera diferente a la que nosotros esperábamos? Yo sé que esta es una pregunta un poco extraña porque a veces tenemos expectativas con lo que Dios puede hacer, pero a veces especulamos con lo que Él puede hacer. Y en medio de esto vamos a encontrar pues que en este capítulo 11 algo diferente. Recuerden ustedes que en el capítulo 10 de Hechos va terminando con la salvación de Cornelio y de toda su familia. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, ahora aquí en el capítulo 11 vamos a encontrar algo diferente, porque no todos los creyentes entendieron inmediatamente lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo en ese momento. Por eso es que este capítulo 11 muestra cómo es que la iglesia tuvo que aprender que los planes de Dios, queridos hermanos, escuchen esto, tuvo que aprender que los planes de Dios eran más grandes que sus tradiciones expectativas, ¿no? Entonces, ahí tenemos, no solamente es, por eso hablaba de las especulaciones, a veces especulamos de lo que Dios puede hacer, pero a veces basamos esas especulaciones en lo que son cuestiones tradicionales y por ahí esas expectativas que ponemos y le damos ese granito de santo o de divino, ¿eh? Pero aquí vamos a encontrar en este capítulo 11 algo muy interesante, porque el tema principal de todo este capítulo tiene que ver con el hecho de cuando Dios abre la puerta a todas las naciones. Y es que ese es el propósito de Dios. Él desea que todos conozcan a Cristo Jesús como su Salvador personal. Y su iglesia, por supuesto, tiene que estar dispuesta a seguir su dirección, aun cuando desafíe nuestras costumbres o prejuicios. Qué interesante esto, ¿verdad? Vamos empezando entonces allí con el capítulo 11. Y como ustedes ya saben, ahora son 30 versículos que vamos a tratar de hacer un viaje a través de estos pasajes y remontarnos un poco a lo que era esa época, pero también sacaremos aplicaciones para nuestra vida en el día de hoy. Y ustedes pueden ver allí en el versículo 1 del capítulo 11 cuando va diciendo, y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Fíjense acá algo muy interesante. Pedro va a explicar lo que había sucedido con Cornelio. De los versículos 1 al 18 vamos a encontrar prácticamente lo que vimos allí en el capítulo 10, ¿sí? A partir del versículo 10 hasta el 16, hasta el 16. Entonces, Pedro de alguna manera va a encontrar la preocupación de ese momento de la iglesia, porque fíjense, dice allí,
que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Esto prácticamente lo que está hablando es que justamente algunos creyentes le cuestionaban por lo que había acontecido. ¿Qué es lo que había acontecido? El hecho de que ellos habían entrado a la casa de un gentil. Versículo 3 va diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Recuerdan lo que habíamos hablado en la clase anterior? Que para ellos no era dable que un gentil o que un judío entre en la casa de un gentil, no era lo correcto, se consideraba como inmundo, impuro. Entonces, aquí pues vemos entonces que para ellos esta situación, para aquellos que no habían comprendido el mensaje de lo que Dios estaba queriendo dar a través de esta historia o de esta situación, es que ellos todavía pensaban que esto era incorrecto, que no debía continuar. Pero fíjense, Pedro va a hacer algo. Pedro va a relatar toda su experiencia, de lo que había acontecido, desde el versículo, como habíamos dicho, 9, no, perdón, sí, 9, pongámosle así, hasta el versículo 16. ¿Qué va a encontrar allí Pedro? Va contando lo siguiente. Fíjense allí. Va a contar lo que tuvo en su visión con el lienzo. ¿Se acuerdan allí? Viste que vio bajar un lienzo y de las cuatro puntas con animal. Entonces le dijo, come, mata y come. Y bueno, entonces ahí va a explicar Pedro que justamente Dios le mostró que no debía llamar impuro a lo que él había limpiado. Después de este versículo, ¿sí? De estos versículos, vamos a ver allí hasta el versículo 10, porque dice que ahí en la segunda vez lo que Dios limpió, no lo llames tú común, versículo 9, lo hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Después de contar y relatar un poco lo que había sido su visión con el lienzo, ahora Pedro lo que va a hacer es contar en cuanto a la visita de aquellos mensajeros. Esto fue importante también. Fíjense cómo va relatando Pedro. Da la emisión del lienzo, visita a los mensajeros y mientras dice ahí, reflexionaba sobre la visión, llegaron los enviados de Cornelio. Sí, ahí en el versículo 11, llegaron tres hombres a la casa, enviados a mí desde Cesarea. ¿eh? Y ahí en el versículo 11 dice que estos tres hombres vinieron exclusivamente a buscarlo a él. Acuérdense que él estaba pensando, ¿qué? Pero en este éxtasis que tuve, mirá lo que sucedió. Y en eso llegan estos varones, tres varones allí a la casa a buscar a, a Pedro. Bueno, continúa en el versículo 12 y vamos a encontrar allí en cuanto a la dirección del Espíritu Santo. Fíjense, ¿qué es lo que vemos aquí en el versículo 12? Y esta es la clave ahí. El Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. ¿eh? Y esto es así. Acompañar a aquellos varones sin dudar, con la plena certeza de que estaba siendo enviado por Dios. Fíjese qué importante es la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, queridos hermanos. Si el Espíritu te marca y te dice lo que tenés que hacer, no dudes, hacelo porque es la guía de Dios para nuestras vidas. Sigue avanzando allí, fueron también, dice allí que él va a contar que cuando llegaron, entraron a la casa de este varón, ya sabemos que era Cornelio, y dice ahí que nos contó cómo había visto, empieza a contar un poco la historia de cómo él tuvo esa visión también, y en el versículo 14 le dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo toda tú y toda tu casa. Y dice allí que esto es importante ver, porque cuando Pedro empieza a predicar el Evangelio, el Espíritu Santo, como dice allí el versículo 15, desciende sobre los gentiles, sobre toda esa familia. Y dice, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Fíjense cómo va yendo la narración de Pedro con respecto a esta situación. ¿eh?
Después de esto viene algo importante. Cómo Pedro va a concluir allí en el versículo 16. ¿Eh? Fíjense, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, ¿eh? Después de esto, porque él va contando allí, por lo dicho, que se bautizaron en agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, Pedro va a concluir pensando en el versículo 17, si Dios les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, es decir, como el único Salvador de nuestras vidas, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? La conclusión de Pedro nos lleva a pensar en lo siguiente. Todos tienen la misma oportunidad de ser salvos. Todos tienen la misma oportunidad de ser salvos. Entonces, Pedro comprendió esto. Dios también había aceptado a los gentiles. Y aquí va narrando lo siguiente. ¿Cuál es la reacción de la iglesia? En el versículo 18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, hermanos. Fíjense lo que dice, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y eso también lo entendemos nosotros. ¿Eh? De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Se acuerdan cuando dijimos al principio cuál era el título de este capítulo? Cuando Dios abre puerta a todas las naciones. Queridos hermanos, no solamente era para el pueblo judío, ahora también nos corresponde a nosotros. Sin ser judíos, entramos también en el bendito mensaje de salvación para nuestras vidas y ahora ser parte de la familia de Dios. ¿Eh? Qué lindo esto, porque esta reacción me lleva a pensar cómo nosotros como iglesia nos alegramos y festejamos y celebramos cuando una persona viene y conoce a Cristo como su Salvador personal. Esto nos deja pensando, también a nosotros nos ha dado Dios arrepentimiento para vida y vida eterna. La aplicación entonces podemos sacar con estos primeros 18 versículos es de que a veces debemos permitir que la palabra de Dios transforme nuestras ideas y tradiciones. Esto es importante, querido hermano. No estamos parametrados en una sola cosa. Tenemos que ver en la cosmovisión de lo cómo Dios ve al hombre. Todos tienen la oportunidad de ser salvos, porque Dios es paciente, ¿eh? Dios es paciente y Él espera a que todos procedan al arrepentimiento. Pregunta, ¿hay costumbres o ideas personales que podrían impedirnos ver la obra de Dios? Tal vez la hay, hermanos, pero es hora de dejarlas de lado, quitarlas de nuestro pensamiento, quitarlos de nuestra forma de ser y ver a cada prójimo como una oportunidad de salvación, de poder predicarles el Evangelio. Vamos avanzando. Ahora empezamos con el versículo 19 y allí vamos a ver cómo es la expansión de la iglesia. Dice ahí hasta Antioquía. Del 19 al 21 encontramos unos tres versículos muy importantes aquí. Fíjense, dice que mientras esto sucedía, acuérdense que la dispersión continuaba, ¿no? Porque después de la muerte de Esteban, ahí va diciendo el versículo 19, muchos creyentes seguían dispersos, ¿no? Dice allí, acá esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta, dice allí, Fenicia, Chipre y después dice Antioquía, ¿eh? No hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Eso es llamativo, ¿verdad? Porque al principio
vemos entonces, por este prejuicio que tenían entre lo que eran los gentiles y judíos, ellos solamente compartían el evangelio, ese mensaje de salvación a los judíos. Pero dice allí en el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirena. Un cambio importante va a suceder aquí, hermanos. Algo que va a marcar la diferencia, algo que va a marcar lo antes y el después. Fíjense, dice, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Qué interesante aquí. Después de entender que era necesario predicar no solamente a los judíos, ellos van y empezaron a predicar también a los gentiles. Fíjense en esto. Esto marca la diferencia entonces de lo que es un antes y un después en la vida de la iglesia. Antes era solamente para los judíos. Ahora, a través de esta experiencia, empieza el evangelio también expandido hacia los gentiles, a los que no eran el pueblo escogido, sino que ahora estamos siendo llamados e insertados en el pueblo de Dios. Dice allí, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí vemos el resultado. Qué lindo. Empezaron a compartir el Evangelio y la mano del Señor estaba con ellos. Hermanos, qué lindo es esto. Nosotros como iglesia poder ver la mano de nuestro Señor cuando vamos y salimos y testificamos de un Cristo que vive, que ha resucitado y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Y un día vendrá en su segunda venida para reinar por siempre. Entonces, muchas personas creyeron y se convirtieron al Señor. Esto es lo lindo. Vamos avanzando. ¿Por qué la importancia de Antioquía aquí? Porque ustedes pueden ver allí que la ciudad de Antioquía se iba a convertir en uno de los centros más importantes de lo que es la expansión del Evangelio de Cristo. Allí comienza prácticamente, vamos a decir así, la obra misionera. ¿eh? Salían muchos desde ese lugar para predicar el Evangelio. ¿eh? Muchas futuras misiones evangelísticas. Ahora, ¿qué aplicación podemos sacar aquí? Dios usa creyentes comunes para alcanzar lugares y personas que otros no pueden alcanzar. Hermano, hermana, esas personas comunes, esos creyentes comunes, podemos ser vos y yo, para alcanzar aquellos lugares y aquellas personas que otros quizás no lo pueden hacer. Avanzamos con el versículo 22 aquí y encontramos a un hombre llamado Bernabé. Bernabé, el hombre que anima a la nueva iglesia. Entonces dice allí, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Fíjense aquí, la iglesia de Jerusalén, al ver esta situación, empieza a enviar ayuda. ¿Cómo lo hace? Enviando a Bernabé, para de alguna manera evaluar lo que estaba aconteciendo en este lugar llamado Antioquía. Al verlo, encontró entonces Bernabé lo siguiente. En primer lugar, dice que vio la gracia de Dios obrando entre los nuevos creyentes. Ahora, si ustedes se dan cuenta, Bernabé no reacciona criticando, no reacciona desalentando. Al contrario, ¿sabe lo que dice allí? El versículo 23 dice, exhortó, dice allí. En primer lugar dice, regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor.
De otra manera, podemos decir así, animó a ese pueblo cristiano, ¿eh? A aquellos que en ese momento eran los del camino, a permanecer fieles al Señor. Pero fíjense, ¿cómo era Bernabé? Según lo que nos va diciendo las Escrituras, Bernabé lo describen así como un hombre que dice que era varón nuevo, un hombre bueno, y dice que era lleno del Espíritu Santo, y también por lo que veo aquí, dice que era un hombre lleno de fe. Ahora, este es el hombre que estaba siendo enviado justamente. Por eso es que vemos que cuando él ve la gracia de Dios obrando entre los nuevos creyentes, lo que hace es, dirigido por el Espíritu, ¿a qué? Animarlos a permanecer fieles en la gracia de Dios. Ahora, como resultado de todo esto, podemos ver allí, muchas personas, dice, fueron añadidas al Señor. ¿Eh? Versículo 4 dice, y una gran, 24, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué podemos sacar de aquí? Que la iglesia necesita personas que estén listas para animar, para fortalecer y ayudar a otros a crecer espiritualmente. ¿Cómo es esto? Discipulado. ¿Se dan cuenta? Discipulado. Esto es importante. Necesitamos que los nuevos creyentes sean animados, que no desfallezcan su fe, se fortalezcan, tengan esa fortaleza de seguir en los caminos del Señor y ayudarlos a crecer en lo espiritual. Son bebés recién nacidos, con todo ese deseo de seguir conociendo más a nuestro Padre Celestial. Bien, qué lindo. Avanzamos allí. Pregunta, ¿sos una persona que anima a otros en su caminar con Cristo? ¿O sos una persona que te dedicas a hablar mal de otros hermanos de la iglesia y en vez de crecer, van decreciendo espiritualmente? ¿Sos una persona que anima a otros a crecer en la gracia de Dios? Hermano, creo que este pasaje, en estos versículos, vamos a encontrarnos la importancia de ser hombres y mujeres dispuestos a seguir animando y a fortalecer a los nuevos creyentes y a otros hermanos débiles en la fe también. Seguimos entonces ahora con los versículos 25 al 26. Dice que después de esto fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándolo lo trajo a Antioquía. ¿Se acuerdan quién es Saulo? Saulo justamente fue este hombre, el perseguidor de los del camino y ahora un fiel discípulo de Dios, allí avanzando con la expansión del Evangelio también. Y él dice que va y busca a Saulo y lo trae a ¿Qué Antioquía. por aquí tiene los cosos? Entonces ahí tiene. Ay, Bernabé número. recuerda a Pero Saulo de una manera impresionante, mañana. ¿no? Comprende que la obra está creciendo, dice allí, y necesita ayuda. Es verdad. Por eso es que lo trae a Antioquía. Viaja a Tarso y lo trae, ¿no? Para Antioquía. Y en esto vamos a ver que hacen los dos hacen un ministerio en conjunto. ¿Cuál es este ministerio? Que durante un año completo, como va diciendo allí el versículo 26, se congregaron allí, un año completo. ¿Para qué? Para enseñar a la iglesia, para discipular a los nuevos creyentes, para fortalecer a la congregación. Entonces, vemos aquí la importancia. Dice, un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente y aquí en el versículo 26 vamos a encontrar un dato histórico, ¿sí? Cuando dice que allí a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez allí en Antioquía. ¿Sí? ¿Se acuerdan que antes se les llamaba los del camino? Ahora aquí se les llama por primera vez cristianos. ¿Por qué?
porque eran seguidores de Cristo, de Cristo. Bueno, el nombre cristiano sí identificaba a quienes seguían a Cristo, ¿no? ¿Cuál es la aplicación de estos versículos? Justamente que el discipulado es fundamental para el crecimiento espiritual saludable. Pregunta aquí, ¿cómo estamos nosotros con nuestro discipulado? ¿Estás discipulando a alguien? Es importante hacerlo, hermano, porque creces vos y crece tu discípulo también, juntos en la gracia de Dios. Capítulo 11, versículos 27 al 30, ya para terminar, encontramos ahí la ayuda para los hermanos necesitados. ¿Por qué viene este título? Porque justamente en el versículo 27 vamos a encontrar que dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo. Y aquí Agabo va a ser una profecía que en ese tiempo eh, va a ser de mucha importancia. ¿Por qué? Porque esa profecía justamente va a hablar de una gran hambruna en toda la tierra habitada, dice, la cual sucedió en tiempos de el emperador Claudio. Eh, bueno, Agabo es justamente uno de estos profetas que en ese entonces hablaban también por la guía del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de la iglesia frente a esta profecía? ¿Eh? Dice el versículo 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces los creyentes de Antioquía deciden ayudar. Cada uno, como dice el pasaje, va a contribuir según sus posibilidades, ¿eh? Conforme a lo que tenían, dice allí, enviando una ofrenda a los hermanos de Judea. Envían el socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Cuál es la aplicación aquí? La verdadera fe produce amor práctico y generosidad. Ahora, versículo 30 nos dice, en lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. O sea, no solamente quedó en simples palabras, sino que fue algo práctico y generoso. ¿Y a través de quién hicieron? De Bernabé y de Saulo. Qué importante es esto, hermanos, ante la necesidad de nuestros consiervos, ante la necesidad de nuestro prójimo. Qué bueno es, dice allí, hacer el bien, ¿no? Hacer el bien. Un amor práctico, generoso, de un corazón realmente humillado al Señor y agradecido por las bondades, hace que este tipo de ofrendas sea de mucha bendición para la persona que lo recibe. Hicieron efecto, me llama esto la atención, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Si vemos aquí en todos estos 30 versículos, vamos a encontrar en primer lugar que Pedro va a defender la inclusión de los gentiles. Es decir, Dios había abierto la puerta de la salvación para todos. En segundo lugar, vemos aquí que la iglesia empezó a crecer allí en Antioquía y el evangelio, hermanos, continuó expandiéndose. Tanto es que hasta hoy en nuestros días la iglesia sigue creciendo a través de este mensaje de salvación, el evangelio de Jesucristo. En tercer lugar, Bernabé fortaleció, animó a los nuevos creyentes y su ministerio fue clave para el crecimiento de la iglesia. Seamos parte también, así como lo hizo Bernabé. Nosotros, queridos hermanos, podemos ser de mucha bendición para que la iglesia siga creciendo fortalecida en el Señor. Saulo comenzó a desarrollar su ministerio. Ahí empieza y se prepara para el papel que tendría
en la expansión misionera. Después lo vamos a ir viendo en los próximos capítulos, cómo Saulo empieza allí y, y avanza pues con todo lo que es la predicación del Evangelio a través de sus viajes misioneros. Los creyentes demostraron amor práctico, ayudaron a los hermanos necesitados. Esto es importante, hermanos. Qué lindo, ¿eh? Un capítulo 11 realmente cuando nos va cambiando quizás nuestra forma de pensar, ¿no? A veces pensamos que nuestros planes son buenos, pero los planes de Dios son mucho más allá de lo que podemos pensar, ¿no? Más allá de nuestros prejuicios, quizás, ¿no? Pero en todo esto, te dejo algo para pensar en esta semana. ¿Estoy dispuesto a aceptar que Dios puede obrar fuera de mis expectativas? Es una pregunta que puedes hacerte en el día de hoy y en estos días ir pensando, reflexionando. ¿Estoy ayudando a otros creyentes a crecer espiritualmente? ¿Lo estoy haciendo? Y si lo estoy haciendo, amén, sigamos avanzando. Y si no, es momento de ponernos las pilas, ¿eh? Mi fe se refleja en actos concretos de amor y generosidad. Esto es lindo, hermanos, porque somos de compartir, ¿eh? El cristiano es de compartir con nuestros hermanos que también necesitan y lo están pasando. Mi vida refleja ser suficientemente a Cristo como para ser llamado cristiano. Tenemos ese testimonio en el barrio o en el lugar donde estamos, en el trabajo, la escuela, la universidad, de poder decir, soy cristiano y mi conducta realmente refleja esto. Son preguntas que tenemos que hacernos, hermanos, porque este capítulo nos desafía a no solamente vivir de un hecho de espiritualidad, sino también de vivir de una manera práctica, reflejando una vida que hable de Cristo. Versículo para memorizar en esta semana, 11:26, allí cuando va diciendo, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No es todo el versículo, es solamente una parte. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, hermanos, les dejo aquí como conclusión. Hechos 11 nos enseña, dice que cuando la iglesia sigue en la dirección de Dios, derriba barreras, recibe a quienes Él llama, es decir, Dios, y se convierte en un instrumento para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Es decir, aquella persona que ha conocido a Cristo Jesús como su Salvador personal es la persona ideal para seguir compartiendo de su fe a otros que no conocen y que tienen la necesidad de salvación. Hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra, ¿eh? Terminamos con esto, hermanos, y agradezco su atención porque realmente ha sido muy lindo poder compartir con ustedes, pero también de desafiarnos a nosotros a seguir viviendo una vida práctica, ¿eh? A mí lo que me ha llamado la atención fue todo esto y me sigue motivando a no dejar de predicar el Evangelio de Cristo a aquellos que lo necesitan. Te animo, hermano, a hacer lo mismo. Amén. Oramos y aquí terminamos con esta lección. Padre amado, gracias, Señor, por tus bondades. Gracias por estos capítulos de Hechos, Señor, que nos va mostrando la importancia del Evangelio. Dios, de manera rara, pero quizás no comprendible para nosotros, pero tú obras de una manera especial en la vida de cada uno, Señor, con el solo propósito de que podamos ser esos canales de bendición para aquellos que no te conocen. Que ellos puedan, Señor, llegar al conocimiento de Cristo Jesús como su Salvador personal. Padre, utilízanos como herramientas por tu Espíritu Santo para que tu obra, Señor, se vea manifestada en aquellos que no te conocen y puedan entender, Señor, comprender y ser convencidos de pecado, justicia y juicio, Dios. Y ello, Señor, nos lleva también a pensar
que gracias a esa salvación hoy podemos tener nosotros, Señor, como hermanos en Cristo, vida eterna. Qué lindo, qué gratificante que tu sangre haya limpiado nuestros pecados, Señor. Por eso te amamos, te alabamos y decimos, Señor, santo, santo, santo eres. Gracias, Padre, tanto, una vez más, por este tiempo especial que tuvimos con la enseñanza de tu palabra. Anímanos a seguir adelante y firmes en la fe. En Jesús oramos. Amén.